Es jueves y los jueves presentamos la historia de Emilio Valles Vidrio. Emilio lleva mucho tiempo colaborando aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es quien invita, quien hace la agenda junto con todo el resto del equipo de trabajo que somos. Y tienes este espacio que ha generado mucha polémica durante varios años, porque hay historias que conmueven, hay historias que enchilan, hay historias que te dejan perplejo. Y esta es una historia que empieza en Teotihuacán. Así se dice en náhuatl. En español dirían Teotihuacán. Cuéntanos la leyenda del monstruo acuático. Te voy a contar esta gran historia, ojalá les guste. Te la voy a contar a manera de cuento, si hoy me lo permiten, de manera que voy a leerla completa como tal. No la voy a platicar, la voy a leer para que tenga este sentido de cuento, porque finalmente pues es una historia náhuatl y vale la pena que la conozcamos como se escribió y como dicen que sucedió. Y como bien decías, efectivamente todo comenzó en Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, y uno de los lugares más sagrados para los nahuas, el gran templo Ciudad Divina. Ahí, en este espacio, fue creado el quinto sol, la era en la que vivimos actualmente y que, según la cosmovisión náhuatl, desaparecerá a causa de los temblores. Cada era ha tenido su propio sol y sus propios desenlaces. Así pues, iniciaba la quinta era. No había noche, no había luz, no había tiempo, solo oscuridad y tinieblas. Entonces se reunieron los dioses dueños del movimiento y se preguntaron, ¿quién creará la luz y quién alumbrará el mundo? Tecusitecatl, el dios precioso, adornado y pretencioso, divinidad muy rica, que todo lo que ofrendaba era precioso, como las plumas de Quetzal, se adelantó y dijo, yo me haré cargo. Inmediatamente después los dioses preguntaron, ¿quién será el otro? Es importante decir que para que los astros y la humanidad pudieran nacer, los dioses debían sacrificarse. Tras la pregunta, se hizo un absoluto silencio. Ningún otro dios se atrevió a ofrecerse como voluntario. Todos temían sacrificarse. No hacían nada más que mirarse entre sí y sobraban excusas para no ser el elegido. Entonces recordaron a Nanahuatzin, el dios buboso y sarnoso, muy retraído que no hablaba. Le solicitaron entonces que él fuera el que alumbrara. Nanahuatzin aceptó de buena gana y sin vacilación dijo, obedeceré lo que me han mandado. Y entonces se dispuso una enorme hoguera en el lugar, llamado Teotexcali, la casa del peñasco de los dioses, lugar considerado como el hogar de lo divino. Durante 4 días, o mejor dicho, durante 4 noches, los dioses hicieron penitencia en los montes Tzacuali, que quiere decir el lugar del encierro. Mientras Nanahuatzin ofrendaba espinas de maguey con su sangre, cañas verdes atadas de 3 en 3 y bolitas de heno, Tecusitetzal ofrecía espinas hechas de piedras preciosas, de coral colorado, en vez de sangre, plumas de quetzal y pelotas de oro, deleitando al olfato con el mejor copal. En vez de copal, Nanahuatzin quemaba las costras de sus bubas. Al final de la ofrenda comenzaron a adornar a Nanahuatzin y Tecusitecatl. A uno lo ataviaron con plumas preciosas de Astacomitl. El otro le tocaron la cabeza con maxtli de papel. Con todos alrededor de la hoguera, ahí en el Teotexcali, ardió el fuego por 4 noches. Luego los dioses se colocaron de pie en 2 filas al lado de la hoguera, listos para presenciar este espectáculo. Nanahuatzin y Tecusitecatl se situaron frente al fuego, en medio de los demás dioses, quienes entonces ordenaron, venga Tecusitecatl, entra al fuego. Aunque embistió contra la enorme pira, le ganó el miedo y dio marcha atrás. Volvió a intentarlo hasta 4 veces, el límite permitido por los propios dioses. Entonces volvieron hacia Nanahuatzin y le dijeron, venga Nanahuatzin, entra al fuego. Cerró los ojos e inmediatamente se lanzó a la hoguera. Comenzó a crujir en el fuego
Y fue cuando Tecuchitecatl también se arrojó. En ese momento, un águila pasó tan cerca que dicen que por eso tienen las plumas negras. También pasó un tigre, pero como no se quemó, solo se chamuscó un poquito, fue que quedó medio manchado. De pronto todo se tornó rojizo, como si en todos lados estuviera amaneciendo. Los dioses se hincaron para ver aparecer a Nanahuatzin, ya como astro sol. No se sabía por dónde saldría, porque en todas partes había mucha luz. Entonces los dioses miraron al oriente y dijeron, por ahí ha de salir el sol. Fue tal el resplandor de Nanahuatzin que nadie lo podía mirar. Después de él, y en el mismo lugar, apareció entonces Tecucitecatl. Pero los dioses se preguntaron, ¿acaso está bien que vayan los dos a la par? No, se contestaron. Y en ese momento uno de ellos golpeó con un conejo a Tecucitecatl, con lo que se eliminó entonces el resplandor, quedando la luna como hasta hoy. El sol y la luna habían aparecido, pero los dioses se dieron cuenta que permanecían inmóviles y se preguntaron, ¿cómo podremos vivir con un sol sin movimiento? Sacrifiquémonos, gritaron. Llegamos que resucite con movimiento con nuestra muerte. Echecatl, dios del viento, fue el encargado de matar a los otros dioses. Sin embargo, el dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se rehusó a morir. Xolotl les dijo, oh dioses, que no muera yo, y lloraba tanto que se le hincharon los ojos. Al llegar su turno de morir, Xolotl escapó despavorido hacia las milpas, donde se escondió entre los maizales, y se convirtió entonces en el pie de maíz que tiene 2 tallos, que los campesinos llaman Xolotl. Pero cuando el viento sopló, lo descubrió, así que echó a correr y se escondió entre los magueyes, convirtiéndose en Mexolotl, maguey de 2 cuerpos. Al ser nuevamente hallado, volvió a huir. Finalmente, cuando Quetzalcóatl lo encontró, sumergido en el agua, le dijo, como te negaste a morir, sacrificado para dar vida a otro elemento, toda tu vida permanecerás aquí, convertido en un Axolotl, pero el día que tu elemento, el agua, ya no sirva, desaparecerás de la faz de la tierra junto con toda la raza humana. Hoy lo que estamos viviendo es que el agua se está acabando. El agua se acaba, los lagos se acaban, los ríos se acaban. Y hoy, Axolotl, el ajolote del náhuatl atl, agua, y Xolotl, monstruo acuático, animal emblemático, icónico de la mexicanidad y de la ciencia por su capacidad de regeneración celular, también está en peligro de extinción. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque el 1 de febrero, más recientemente, es el Día Nacional del Ajolote Mexicano. El ajolote mexicano está en peligro de extinción. Ya se habla de que prácticamente en lo que es en Xochimilco, en Cuemanco, en esta zona donde se encuentra, ya no tiene ni siquiera un registro real de cuántos ajolotes hay. Pero lo que es cierto es que, según los náhuatls, el quinto sol puede terminar con terremotos, pero también termina con el agua. El agua termina con el axotl y termina la raza humana. Fíjate, es increíble porque el ajolote posee el don de la juventud. Así es. Eterna. Viven alrededor de 8 a 10 años, pero en esos 8 a 10 años no cambian. No envejece, pues, no hay cambios, ¿no? A diferencia de las salamandras o las ranas, ¿no? El ajolote no presenta ninguna metamorfosis, ningún cambio. Y hoy, ¿qué estás diciendo? Después de habernos compartido esta historia del xolotl, si desaparece el xolotl es porque el agua está desapareciendo. Así es. Y eso es muy triste. Y como dijo Quetzalcóatl, el día que termine el hábitat de la xolotl es porque también termina la raza humana. Y pues para allá vamos. Si no nos ponemos las pilas en muchas cosas, creo que estamos acabando justo con el ecosistema de este anfibio, que además resulta paradójico que está en peligro de extinción y sin embargo en mercados como el de Sonora, en algunos mercados lo venden.
y te lo venden en 500 pesos. Pero porque para mascota o Sí, para ¿Cómo? tenerlo como pez, o sea, como en una pecera, pues. Entonces, muchos de los que alguna vez entrevistan dentro de estos mercados donde venden, hacen este mercado negro, te dicen, los que nos los traen es la misma gente de Xochimilco que nos los viene a vender. O muchos de los que trabajan aquí, algunos de los que trabajan aquí, viven en Xochimilco, tienen un puesto aquí, se lo traen de acá y aquí lo venden. O sea, al final es como muy, con mucha secrecía y todo, pero incluso Excelsior, recuerdo que leí en el Excelsior parte de esta historia que uno de los reporteros logró pues, verlos en una pecera, Sí, en una sí. azotea, ¿no? Aquí están todos los que tenemos en cubetas, precisamente en esta investigación. Fíjense que a los ajolotes dicen que tienen un penacho. Así les dicen, Ujú. ¿no? Que parece que tienen un penacho en la cabeza. Y eso es porque eh, son las branquias, es por donde respiran. Ujú. Y entonces la tienen a manera de penacho. Es bien bonito, es un animal precioso. Es muy bonito y parece que siempre se está riendo. Y le llaman justamente el Peter Pan de los anfibios. Por eso, por lo que tú mencionabas, de que nunca envejece. Nunca, o sea, y tiene esta capacidad de regeneración. Si tú se Sí, no le cambia. corta la colita o algo así, se regenera. Entonces, el situación es que por eso para la ciencia en México es importante, porque sirve para estos estudios, para el avance científico. El problema es que se ha vuelto también tan mítico que resulta ser como un animal exótico, en donde venden serpientes, No, no, águilas, no. también lo venden. Entonces se vuelve, y en algún momento también lo que hicieron es que quisieron poblar Xochimilco con otras especies y aventaron las carpas y resulta que se los empezaron a comer. No, y además, Xochimilco es un agua ya muy contaminada. Así es. No solamente por el tema de la venta, ¿no? De los ajolotes. Ahora, le dicen perro de agua también. Perro de agua, sí. Es Es bien un bonito. animal bellísimo, pero fíjense, cuando les digo de Xochimilco, no es que yo les quiera quitar el trabajo a los de las trajineras, pero es un lugar que está ya muy contaminado, Sí, muy sucio. desafortunadamente. Y entiendo, no sé, Emilio, que solamente hay en el Valle de México los ajolotes, no hay en Chihuahua, No, pues. no, no, nada más no hay. Y están concentrados justo en Xochimilco porque es el único lugar como lago natural en donde se pueden desarrollar. De hecho, ahí en Xochimilco hay un museo, vale la pena, la gente que nos está escuchando Del ajolotle. y que tenga la oportunidad de ir en algún momento para que conozcan más de la historia de este mítico animal tan hermoso, pero, insisto, el tema es que no los estamos acabando. O se lo están, el hábitat lo estamos destrozando. Pues me encanta saber y enterarnos que el 1 de febrero de cada año se celebra el Día Nacional del Ajolote Mexicano. Gracias, Emilio. Gracias, Fer.